Aquí hay fincas, antes había fincas que se hacían en 3 horas, ¿no? Todos los años hacían, ¿no? Hoy ya hay igual, hay fincas que salen en 3 horas también. Pero ya antes se labraban casi todos los terretracos, porque como era con la Junta se labraba todo. ¿Y cómo llaman al terreno que se labra pero no se siembra? Primero se ata, se le da una mano de ata, que se empezaba después de la ya en diciembre se empezaba, y luego en marzo y abril se vinaba, se le daba otra mano a eso que le decían vina. ¿Y la tercera mano? Si alguno lo hacía era terciar, como era ya tercera parte pues era tercera. ¿Y el sitio donde da la vuelta a la Junta cuando está arando tiene algún nombre? Claro, la besana de la Junta, a la que iba adelante, la punta que iba adelante del linio, le llamaban punta, y a la que venía atrás, pescola. ¿Cómo se llama la separación entre dos fincas? Padroneras de linde o padroneras. Hay padroneras y hay lindes. ¿La padronera que es la piedra que se pone? No, la padronera es una esa donde hay, por ejemplo, una esa de finca, se van a datos allí, y esa es la padronera. Y a la piedra, esas celitas grandes que van así. A la piedra que se pone al final de una finca, ¿cómo le dicen? Armajano, cuando se junta la piedra, ¿no? Armajano le decimos aquí, y nosotros decimos billares, pero es armajano. ¿Pero cómo le dicen aquí? Billares. Luego hay otras que se ponen en las casadas donde hay un venajillo para poder estar el agua, que le dicen casada. Cuando es un terreno así que está en... Sí. Va a hacer una casada allí, se le llama casada.